Buenas tardes, estamos aquí en el primer live de Sound Therapy USA. Vamos a tener una conversación súper interesante con el doctor Pedro Aguiar, cardiólogo, sobre, bueno, esto que ven, cuando se conecte para, no, para que me hagas aquí, cuando veas a Pedro llamarlo a él. Te cuesta ya. Esperar que el doctor se conecte para darle entrada. Wow, qué cantidad de gente ya esperando. Les prometemos que va a ser un live espectacular con muchísima información, especialmente para atletas de alto rendimiento. Vamos a hablar un poco de esas patologías cardíacas, cómo evitar problemas cardíacos durante el entrenamiento. Ahí está. Okay. Hola, Buenas tardes, mi querido Pedro. ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Y tú? Hola Carmen, ¿cómo estás tú? Bueno, siempre inicios de estos lives son así un poquito Un delay. un delay, sí. Bueno, bienvenido al Sí, no te doctor preocupes. Pedro Aguiar. Gracias. No solamente es un excelente médico, sino es amigo desde muchos años, un cardiólogo, deportista, hemoterapista, intervencionista y además ciclista. Y estamos en el mes del Así, Carmen. ciclismo, de donde yo vengo, Sí, de Margarita aquí en Miami. La cantidad de ciclistas es increíble, es un deporte realmente que está subiendo en popularidad y es importantísimo lo que vamos a hablar hoy, Pedro. Así que bienvenido. claro, Carmen. Carmen, Eh, gracias. Hablar de ti. Primero felicitarte porque eres una de las venezolanas que van a otro lugar del mundo y no solo, sino ya practicando una terapia alternativa que te ha ido muy bien, avanzando, dando el nombre de Venezuela en alto. Estás en Estados Unidos, te felicito de lo que estás haciendo. Has tratado pacientes, inclusive ciclistas, compañeros, ciclistas amigos míos, y ha sido fabuloso. Y bueno, no, lo que te puedo aportar en cardiología y en la experiencia que tengo, bueno, con todo el gusto del mundo. bueno, Y orgulloso de ti. gracias, gracias. Bueno, yo para los que no me conocen, soy médico en Venezuela, soy ozonoterapeuta hace más de 12 años y tengo bastante experiencia, como dice el doctor Pedro, en personas que hacen ejercicio y atletas de alto rendimiento. Bueno, Pedro, pero vamos a entrar ya en materia. Fíjate, lo primero que yo quisiera es que nos conversaras un poco, ¿cuáles son esas patologías cardiológicas que debemos saber y tener en cuenta cuando queremos hacer un deporte ya un poco más en serio, que nos requiera mucho más del físico, pues del cuerpo? Ok. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que vamos a hablar de los que van atletas de alto rendimiento, que son los que tienen ya un compromiso mayor porque ya tienen un tiempo que dedicarle más al ejercicio, lo cual son horas de entrenamiento que se hace semanales, más de 9 horas, y estamos hablando, y eso es un tema muy importante y ahora más en tiempos de pandemia. Sí, y vamos a hablar de los atletas ahora que quieren estar ahora, después de la pandemia, queremos todo el mundo hacer ejercicio, se ve que todo el mundo quiere ahora reactivarse. Y eso vamos a abrir una ventana en este momento muy importante. Vamos a hablar antes de la pandemia, sí hay que chequearse la esfera cardiovascular antes de iniciar un deporte, porque puedes tener riesgo sin saberlo y con un simple chequeo cardiovascular y la historia médica, que no deja de ser importante, como siempre lo sabes, del Hospital Vargas de Caracas, es que las enfermedades como la hipertensión arterial, el sedentarismo previo, la diabetes, genéticos,
genéticos, importante los genéticos. El paciente que ha tenido un problema antes cardiovascular, antecedentes que en su historia fueron, bueno, sufrió hipertensión 18, 20, a los 25 años, después ya, todos estos pacientes que tienen esta historia, hay que hacer un chequeo cardiovascular antes de iniciar una actividad física. Ahora vamos a hablar del paciente que está haciendo una actividad física, que tiene una rutina diaria, que tiene un coach, que hace siempre ejercicio. Este paciente, ahora en tiempos de pandemia, tiene que tener un chequeo más exhaustivo que antes, porque estamos viendo ahora un fenómeno, inclusive hay unas guías que ya en American College ya las hizo un dictamen importante sobre que el paciente, si tiene COVID o no tuvo COVID, cómo entra de nuevo el deporte, debería tener, dependiendo de cómo fue la severidad de la enfermedad, cómo va a entrar de nuevo al deporte. Es un tiempo que tiene que ser prudente de acuerdo a los marcadores químicos que tuviste, como el dímero de la ferritina, cómo estuvo manejando ese oxígeno, qué compromiso pulmonar dejó, sin hablar de los problemas cardiovasculares como el derrame pericárdico, la pericarditis, inclusive insuficiencia cardíaca y arritmias cardíacas. Entonces todo eso está agarrando ahora. Ahora vamos a hacer, se habla un atlas, porque ahora es más exhaustivo ahora el chequeo cardiovascular. Y voy a ponerte un ejemplo rápido, pacientes que vamos a hacer ejercicio de nuevo, quieren estar otra vez en forma con un grupo, salen del COVID y han tenido muerte súbita. Y la pregunta que me hiciste, ¿qué enfermedades hay? Sí hay. Hipertensión arterial, pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares genéticos, tabaquismo si fumaste y lo dejaste, el sedentarismo como muy importante, dislipidemia, o sea, colesterol alto, este tema. Y hay otros que son como la miocardiopatía hipertrófica, que ya se hereda, el 50%, si tú tienes un padre o una madre con esa enfermedad, lo puede heredar, y a la edad puedes tener inclusive hasta muerte súbita. Por lo tanto, es importante un chequeo cardiovascular hoy más que nunca. Ok, eso queda clarísimo y yo pues, coincido contigo que la visita al cardiólogo es importantísimo. Claro, porque además el ejercicio extremo, ese ejercicio que ustedes hacen cuando se van a rodar kilómetros, o los triatlonistas, o bueno, cualquier deportista que haga, como dices tú, más de 9 horas fuertes a la semana, genera un estrés oxidativo increíble. Y ese estrés oxidativo Claro, daña los tejidos. E claro. inclusive se ha descrito hasta anemias por el esfuerzo físico. Yo siempre digo, por ejemplo, las mujeres, esas mujeres que son de alto rendimiento, deja de menstruar, inclusive, porque hay se exige tanto al organismo que la parte reproductora como que se duerme, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia de que estás poniendo a tu cuerpo casi que al límite, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus Claro, claro. recomendaciones de cuando vas a entrenar? ¿Qué debes hacer? ¿Cuáles son tus Ok. recomendaciones para tus ciclistas que tú Por tratas? ejemplo, en el ciclismo, donde se maneja ahora aumentar la potencia, el rendimiento, que es lo que está en boga y lo que está ahorita nuevo, es que la base, muy bien lo que me acabas de preguntar, la base para que un atleta tenga alto rendimiento es que tenga que tener una base aeróbica. La base aeróbica significa que mantenerte en zona 3 o zona 2 9 horas de entrenamiento para mejorar esa zona y tú poder tener en una pirámide una base mayor para lo que tú vas a exigirte después, mucho más adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que para generar más potencia, estos pacientes deberían estar entrenando muchísimas horas con una zona aeróbica, no anaeróbica, donde produces menos estrés oxidativo. Pero cuando el paciente entra ya a exigirse más, a zonas ya, zona 4, zona 5, ya comienza a producirse un estrés oxidativo, que es donde vamos a hablar este tema con las alternativas que vas a dar y no vas a hablar, que es muy interesante. Pero lo importante ahora es que para poder llegar el atleta a tener esos puntos, o sea, a subir, para llegar a esos altos rendimientos, debería de tener zonas aeróbicas con largo tiempo. Y eso es importante la alimentación, es importante el dormir bien, es importante un chequeo cardiovascular por lo menos una vez al año, dependiendo la edad, los antecedentes familiares. Y ahora en tiempos de pandemia, porque no es lo mismo un paciente que no le ha dado COVID a que le ha dado COVID. Y tú creo que inclusive has tenido ciclistas, compañeros de élite aquí de Venezuela que están en Estados Unidos y representan inclusive a Estados Unidos,
que lo has manejado y han salido satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque sí, hay un estrés oxidativo, como bien lo dices, porque se entrena mucho más que lo habitual. Entonces la hidratación es importante, la alimentación es importante. Y aparte de eso, todo lo que estamos viendo ahora es que el paciente cuando está entrando en este tipo de rendimiento, como dices, que ahora pierde inclusive la habitación las mujeres, no solo eso, sino que hay enfermedades, daños articulares, aparición de arritmias, el corazón del atleta cambia, la morfología del atleta cambia, el corazón, su dimensión cambia cuando eres atleta. Sí, hay una hipertrofia, el corazón se engruesa. Entonces hay que tener en cuenta que si este corazón se está engrosando porque es atleta o porque tiene miocardiopatía hipertrófica. Es un punto importantísimo. Ok. ¿Y quién lo va a saber? El cardiólogo, porque muchos atletas de alto rendimiento van a tener un corazón con hipertrofia. Y hay unos cambios electrocardiográficos importantes que si lo va a decir, bueno, estos cambios, no hay que asustarse. Hay cambios que son normales porque hay cambios estructurales. Pero hay cambios también que son anormales y ahí es donde está la pesquisa a tiempo del cardiólogo para poder verlo a tiempo, tratarlo y darle recomendaciones. Eso sí, Bueno, la idea es no aquí, dejarlo nunca que entrene. La idea es no dejar que aquí entrene. la palabra vuelve a ser prevención, ¿no? ¿Cómo prevenir tener un problema cardiovascular? ¿Cómo prevenir tener lesiones? Y tú hablabas del oxígeno. Eh, Hay terapias de oxígeno maravillosas, como por ejemplo la cámara hiperbárica, y por supuesto lo que yo tengo haciendo por mucho tiempo, la ozonoterapia. Y es importantísimo, y eso y lo conversábamos antes de empezar el live, ahora en tiempos post-pandemia, post-COVID y post-vacuna también, que se ha visto que hay que no solamente menos oxigenación, porque hay problemas respiratorios, inflamatorios, sino también que hay problemas tromboembólicos. Entonces, la ozonoterapia en este caso es importantísima y hay muchísimo ya publicado, inclusive en COVID, cómo la ozonoterapia hace que primero haya más oxígeno. ¿Por qué? Porque el ozono estimula el glóbulo rojo, lo vuelve un supereritrocito. Entonces aumenta por un lado, Claro. aumenta la producción de ATP y de energía, de metabolismo, pero por otro lado la hemoglobina toma el oxígeno y lo suelta mucho más rápido. Y eso es lo que refieren los atletas que usan ozono, que ellos dicen, me siento como un tanque. Y qué prudente eso que tú dices, que pasas más tiempo en metabolismo aeróbico. Yo no sabía eso del 2, del 3, del 4 y del 5. Pero claro, si, Claro, porque, claro, lo que hace con el ozono, y lo vi ahorita muy recientemente, es que hace un estrés oxidativo que lo puedes controlar. ¿Por qué lo puedes controlar? Porque tú ya lo estás manejando. El oxígeno al entrar al ácido graso, donde él realmente se une a la doble cadena de carbono, es un estado oxidativo controlable, a diferencia del normal, que es inclusive en patología, porque no, esto el ozono se usaba, y como está en literatura, esto se usó inclusive en tuberculosis, fueron los primeros inicios en la medicina, y descritos en Lancet, la revista. Es verdad, y está descrito, aunque la FDA ha puesto también su parte, cómo manejarlo o no en Estados Unidos, es importante saber que el ozono sí ha entrado inclusive y lo ha puesto el COVID, como me lo has dicho. mira, Sí, obviamente que es importante. aquí hay una pregunta que la han hecho muchas veces. Ay, déjame aclarar algo, mira. El ozono es un gas natural, que son 3 átomos de oxígeno, y efectivamente es un agente muy oxidativo, de hecho es el tercer agente Claro, más oxidativo del planeta. Nosotros en claro, medicina usamos una mezcla de oxígeno y ozono, pero a muy bajas concentraciones. Y como tú dices, el ozono cuando se pone en contacto con tu sangre oxida proteínas y lípidos y desaparece. Y lo que hace son claro, unos segundos mensajeros moleculares que son los que van a ir a activar los diferentes sistemas. Como es oxidativo y es una terapia oxidativa, va a prender tu sistema antioxidante endógeno. Por lo tanto, todos los estrés oxidativos que tú produzcas en exceso se va a eliminar. Yo pongo el ejemplo, si tú claro, tomas vitamina C, mientras la vitamina C está en la sangre, ella toma algunos radicales libres y los elimina por la orina. Imagínate que tú tengas tu sistema endógeno prendido, y por eso es que es tan importante, y por eso es que no se acumula el ácido láctico, y por eso que no les duelen los músculos y el recovery después del ejercicio es tan claro, importante. Entonces es importantísimo entender que sí, el ozono es un gas muy tóxico, que nosotros lo usamos a muy pequeñas dosis, y hay un concepto bastante técnico que se llama hormesis, porque yo sé que seguramente algunos colegas nos están viendo, y la hormesis quiere decir que a muy pequeñas dosis tienes el efecto máximo. Si tú subes la claro, dosis, puedes tener el efecto de menor e inclusive puede ser tóxico. Entonces eso es importantísimo que la gente sepa que el claro, la ozono relación, no, la,
la relación es 95-5%, 95 de Claro, oxígeno natural y 5% de lo otro. de Esa es la ozono. relación, porque si, claro, porque si no, vas a ser tóxico y produces edema pulmonar, y en eso estamos claros. Aquí la idea es que esto es más allá de lo aparente, es ver las cosas, las alternativas e irnos más allá con la parte proactiva. Sí se está utilizando, si no Cristiano Ronaldo no lo usara, Claro. él lo usa. Bueno, tú sabes O sea, que uno de, claro, uno pero, de los países que más ha usado ozono en atletas es Rusia y Cuba. Y lo tenían muy claro, sí, calladito, ¿no? Porque claro, efectivamente potencia el rendimiento del atleta increíblemente de una manera natural, que no va a hacer daño, no tiene contraindicación médica, inclusive todas esas cosas que tú dijiste cardiovasculares ayuda al atleta a claro, prevenir problemas claro. cardíacos más adelante, es seguro y bueno, y los atletas lo mismo lo dicen, ¿no? Que se sienten muy bien y ahora entiendo también un poco, me cayó como la locha, como decimos, de la zona 2 y 3. Claro, mientras más tiempo Claro. en metabolismo aeróbico está, hay un concepto que no sé si tú lo sabes, que es la famosa pared, ¿no? Que Ujú. sobre todo los maratonistas sienten como una pared porque cambian del metabolismo aeróbico al anaeróbico y es casi Ah, como que, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa en el anaeróbico? Si tú tienes un estrés oxidativo que tú puedes controlar porque ya estás colocando ozono, el paciente se va a sentir mucho mejor porque el tiempo de recuperación es mucho mayor, es más rápido, es más potente y por eso puedes mantenerse en esas zonas mucho más tiempo. Pero para llegar allí, el secreto es que tienes que entrenarte en una zona aeróbica por mucho tiempo. Eso es un ítem que le estoy dando a todos los atletas porque eso acaba de salir. O sea, en la pirámide, si tú tienes un entrenamiento aeróbico por largo tiempo, lo de arriba va a ser más fácil llegarle. así, Va a ser más fácil poder llegar porque el tema es pasar los récords que tienes, irlos claro. superando poco a poco y eso te lo va a dar el coach, pero eso aparte de eso te ayuda. Entonces, eso es una herramienta. Si no en Estados Unidos ya no lo estuvieran aceptando, ya lo están aprobando. De hecho, lo estás haciendo allá y Claro. te va muy bien allá y te felicito y lo haces en atletas y Pedro, excelente. una pregunta que me interesa muchísimo y es hablar sobre el óxido nítrico, esa Ok, molécula también maravillosa. La ozonoterapia hace que se genere más óxido nítrico. Yo siempre le digo a los pacientes, el óxido nítrico es lo que hace el Viagra, que en inicio se estudió esa molécula como protector cardiovascular porque protege el endotelio y hace que las arterias se vuelvan más elásticas y mejora muchísimo la circulación. Háblame un poco del claro. óxido nítrico en este ¿Cómo tipo de no? atletas. Claro, bueno, comencemos a que muchos se tomaba mucho la L-carnitina en los atletas por mucho tiempo, porque de la L-carnitina se derivaba entonces el óxido nítrico. Lo que hace es que aumentar la microcirculación y esa entrada de oxígeno a ese lugar donde llega poco. Eso es lo que es la ventaja. Y al llegar va a tener más oxigenación y eso va a actuar sobre el ciclo de Krebs y obviamente vamos a tener como resultado mayor cantidad de ATP, que en efecto es como decir más carbono y más fósforo para tú tener esa energía que uno tiene para poder desemplearse en el ejercicio. Sí, es cierto, se usó inclusive en el Viagra, primero por hipertensión pulmonar y después, bueno, los beneficios que hicieron fue que También. ahora es una píldora que se usa Que eso y no también es solo, salud, eso también es salud. que eso es salud, claro que es salud, porque eso también es un tema cardiovascular y bueno, y ahora inclusive ambos géneros lo usan y está hoy en boga y eso es perfecto. Pero viene de allí, o sea, sí es importante porque obviamente inclusive ahora para hablarlo sobre lo que estás diciendo, es que hay ahora sustancias como la remolacha, que sepan un ítem también, un secreto, tiene cantidad de óxido nítrico importante. Y si se meten ahora en Amazon van a ver que ahora hay cápsulas y lo están vendiendo para hacer los smoothies, o sea, para hacer jugos, para hacer, y te hace, aumenta, y eso es cierto. Y eso hace que lo que vas a hacer es que aumenta tu capacidad aeróbica porque estás ofreciendo más oxígeno a las zonas donde no entraba el oxígeno, como decir la microcirculación. Pero eso no solo se ha visto, esto sí te lo digo, esto no se ha visto no solo en la parte de ejercicio, sino en muchísimas patologías. Claro. Y eso ayudó y eso trajo como consecuencia que como una alternativa médica que se utiliza y bueno, y nace ese famoso, Mira, esa píldora azul. te voy a contar una anécdota con mis pacientes. Nosotros antes de poner el ozono sistémico, le tomamos la atención al paciente y le ponemos el oxímetro. El oxímetro es lo que mide la oxigenación distal. Y en pacientes que tienen problemas de oxigenación, ponle tú que tenga Ujú. una saturación de 93, 94. Luego de pasar el oxígeno, los 10 minutos, tú vuelves a tomar, vuelves a poner el oxímetro y sube 3 y 4 puntos la oxigenación. O sea que además es Muy algo que es interesante. inmediato y tiene que ver con el metabolismo y el Me, mecanismo del óxido nítrico.
Claro, claro, por el claro. ozono. Claro, el mensaje es que esto es una alternativa. No es que ahora esto va a ser como la panacea, como muchas personas. Bueno, esto ya salió, bueno, esto están haciendo y esto tenía tiempo. Solo que ahora, como lo habías hablado, es la dosis terapéutica, la mínima para un mayor logro. O sea, un esfuerzo, como decir, un esfuerzo mínimo para un logro mayor. Porque eso es la Sí. idea. Y ese es el concepto, porque hay que tenerlo lo menos tóxico posible, porque obviamente y estamos claros, claro, que es tóxico, pero si lo usas a una pequeña dosis, que sea, no va a ocurrir nada en el plasma, eso lo sabemos. Entonces hay que Pero tener yo mucho quiero, cuidado a déjame, aquellos que no están certificados para que sí, no hagan cosas que no. déjame aclarar eso porque eso es un buen punto. Nosotros los ozonoterapeutas tenemos una entidad científica que se llama la ISCO-3, que es la International Scientific Committee for Ozone Therapy. Somos 21 miembros a nivel mundial y cada 5 años nos reunimos y hacemos un compendio de todo lo que se ha publicado en ozono, cuáles son los efectos adversos que se han descrito, qué se ha publicado nuevo, cuáles son las dosis, cuáles son las rutas de administración, todo, y se llama la Declaración de Madrid. Y allí el que quiera hacer ozono puede buscarlo en la ISCO 3. La Declaración de Madrid salió el año pasado, la última edición, y está sumamente regulado. Y eso es uno de nuestros mandatos en la ISCO 3, que todos los ozonoterapeutas se certifiquen en ozono porque es un tratamiento médico, pero Importante, además que lo hagan claro. bien porque es un tratamiento muy efectivo, muy seguro, sin contraindicaciones médicas, pero hecho como debe hacerse, pues como un tratamiento médico. Claro, Esto es con importante. directrices. Es como las directrices, o sea, nosotros hacemos todos con directrices, ya estudios observacionales, descriptivos, que hayan dado realmente multicéntricos, estudios doble ciego, donde la terapia realmente sea beneficia al paciente. Eso es lo más importante. Eso estoy de acuerdo. Pero hay que dejar claro que eso no es que vamos o solo se escucha y se coloca, no. Yo creo que tiene que ser certificado, como tú bien lo dices, porque las cosas hay que hacerlas bien y eso es lo que hace que uno sea diferente en otros aspectos. Dirán, bueno, el cardiólogo hablando de eso, sí, porque es que son alternativas y se utilizan y son buenas, tienen un principio fisiológico y no obviando lo fisiopatológico. Claro. Sí, la ozonoterapia realmente tiene muchos beneficios y como tú dices, no solamente en la parte cardiovascular y deportiva, sino también en muchas enfermedades crónicas que son proinflamatorias. Una de las cosas que a mí más me gusta del ozono, de hecho, es la modulación del sistema inmunológico, que ahora sabemos que el sistema inmune es el gran regulador de todo, inclusive regula la producción de esteroides anabólicos, inclusive la persona hace más músculo, le dicen el esteroide natural. Nosotros en Ozone Therapy USA tenemos un protocolo bien establecido. Las personas que nos quieran contactar, de verdad, primero hay una evaluación médica, se discute con la persona el protocolo que les sirve, se le propone y se hace el tratamiento. Pues. Pero Claro, debe haber un protocolo, como dices, primero su chequeo cardiovascular previo, que eso es importante, porque entonces puede confundirse que sea algo de la ozonoterapia cuando realmente es otro problema cardiovascular o otro problema de otra índole. Entonces, por eso es importante que se cumplan los pasos. O sea, que si el paciente sea evaluado y al ser evaluado después colocárselo y tener la dosis, como siempre lo hemos dicho, la dosis pequeña que realmente sea beneficiosa para ese paciente, porque esto es un mundo, esto es un Una, mundo. una, Y en la una, parte, uno de los consejos que, de hecho, me los has dado tú muchas veces, es que decirle a los deportistas que se asesoren muy bien, porque también uno ve porque el amigo en el gimnasio me dijo que me inyectara esto, y luego vienen los problemas, ¿no? La ozonoterapia claro. no tiene ningún efecto adverso para nada, todo lo contrario, pero las otras cosas que pueden estar usando sí pueden hacerles daño. Y yo recuerdo Claro, que me llegó un muchacho una vez como de 25 años, ya con una diabetes tipo 1, porque había usado esteroides impresionante, porque un amigo le había dicho que se los pusiera. Entonces yo quiero que, claro, para cerrarlo ya, danos tu última, bueno, esos consejos desde el punto de vista de médico y de atleta claro, también. claro. Primero que hay que tener sentido común en todo este tema, porque si vas a colocarte una alternativa y esta medicina alternativa se sirve para hacer sinergismo en tu vida, para lograr algo diferente, tienes que ser con tu chequeo cardiovascular previo, que sepas cómo estás, qué estás tomando, qué medicinas tú tienes, qué enfermedades has tenido de base, qué enfermedades hereditarias puedes tener. Eso es importante tenerlo. Un simple electro, ahorita en un congreso último, un electro viejo y hacer un electro actual, te puede cambiar, te puede dar
todo el Atlas puede darte la información completa del corazón de un paciente. De hecho, la inteligencia, por lo menos artificial de la Clínica Mayo, es comparar los electros de hace 10 años con los electros nuevos de los pacientes y ver los cambios que han tenido. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué nos dice? La historia es simple y es importante tenerla. Cuando eres atleta, que quieres llegar a ese punto, mi amigo, no es que te diga un amigo que te vea por internet o que te diga una persona, ponte esto, vale, que esto es muy bueno, pero espérate, ¿a quién? ¿Qué estás tomando? ¿Qué dosis estás tomando? ¿Te conviene a ti? ¿Qué patología tienes de base? Te lo está diciendo alguien certificado, porque te puede colocar bien ozono, pero te puede colocar ozono una persona que no sepa las concentraciones, y ahí vienen los problemas. Es correcto. Entonces viene y pagan las personas que son proactivas, que están estudiando la concentración que debe ser realmente inocua para el paciente, que le hace su beneficio y vienen y como hacen. Eso es igual con todo. Con todo. ¿Cuántos pacientes yo no he visto que me llegan a la consulta? Me mandaron este medicamento que me dice que es muy bueno para el corazón, pero este medicamento, bueno, es que no tiene licencia. Y claro, y hay efectos secundarios, trombosis. Y es bueno, Carmen, que estás hablando de este tema porque, y quiero dar y cerrar con esto para decir que lo importante es un chequeo. Segundo, que el paciente sepa el origen de las cosas. Tercero, que sea certificado. Estás en Estados Unidos haciéndolo. No estás allá. Ya se hizo, si es verdad, en Rusia y en Cuba, fueron los primeros. Pero ya estás en Estados Unidos y está aprobado y lo estás haciendo. Que el FDA te ha cuestionado, pero por las concentraciones. Y ahora las concentraciones mínimas ya no se oponen a hacerlas. Si no te hubiesen dado permiso. O sea que sí hacen beneficio. Y otra cosa que es importante para mis compañeros, ahora en este momento, y los ciclistas y los que hacen running y triatlón, es que entiendan que con la pandemia también se ha cambiado mucho las cosas. Tú lo has visto. Tú has tratado pacientes con COVID y es importante entender que esto, el tiempo que te dan para reposo, teniéndolo inclusive leve, pueden ser semanas o meses. Esto no pasa así. Esto no es que te dio, esto no es que te vacunaste y ahora eres Superman. No, hay que estar consciente de que estas cosas están cambiando. Hay Bueno, y una consecuencias. cosa, algo que es importante, cuando empiecen a hacer ejercicio otra vez, vean cómo se siente el cuerpo, porque me llegan mucho que tengo astenia, que no me puedo levantar. Eso puede ser un signo de que tu cuerpo no está listo para empezar a hacer ejercicio fuerte otra vez. Claro, es que Y están dando vayas a un inclusive cardiólogo, 2 vayas a casa de semanas. Pedro para que te haga el Claro, chequeo y cardiovascular. de hecho se están haciendo ahorita un estudio sobre los marcadores. O sea, no es lo mismo el paciente que no subió dímero D y ferritina y no bajó plaquetas cuando le dio COVID que aquel paciente que lo elevó a un 70 o un 100% como Bueno, de para los base que E. no son médicos como tú, Sí. la ferritina Bueno, pero son bueno, voy a marcadores de explicarle. Hay inflamación marcadores, son importantes. marcadores inflamatorios que se dan, de inflamación, que se dan durante el COVID. De hecho, aquí es una guía que uno pide para ver en qué estado está, porque siempre el médico tiene que ir adelante sobre esta enfermedad para evitar 3 cosas. La trombosis, que tenga más hipoxemia o que siga mayor inflamación. O sea, son 3 marcadores. Daños cardiovasculares, sí lo va a haber, y hay pacientes inclusive que hay que entenderlo que esto es una enfermedad que puede dañar el corazón, no solo el pulmón. No nos centremos con solo el pulmón, sino también el sistema nervioso central. Pero el corazón lo daña con arritmias. Hay pacientes que hemos tenido en la consulta que son atletas y las arritmias las han recuperado después de 2 a 3 meses con tratamiento médico. Hay pacientes con pericarditis que han mejorado a la semana, pero hay otros que han quedado con pericarditis por 3 o 4 meses o Bueno, 2 meses. entonces, Entonces todo eso es importante que importantísimo. lo veamos, porque ¿Cómo no solo es. cómo te conseguimos? Mira, es muy fácil. Cardio Aguiar, mi apellido cardioaguiar.com. Está en Twitter como Cardio Aguiar, en Instagram como Cardio Aguiar. Y siempre estamos dando, más allá de lo aparente, las cosas precisas. Me encanta, Carmen, lo que estás haciendo y nada. Bueno, Es bueno yo saber que espero hay que más allá. pronto, Y te felicito por tu logro. y De espero que pronto pronto, vengas para que ayudarme a claro, llevar vale, se va a Ozone abrir un Sport. mundo. Claro, porque imagínate que se complemente la parte cardiovascular, los chequeos como deben ser, los Todo ítems ese que se sueño deben que de siempre hemos tener. tenido a trabajar juntos, Muy bien, pero así de es, juntos Carmen, y en el lograrlo mismo con lo lugar. tuyo. Bueno, Claro, así Pedro, es. 1 millón de gracias de verdad por este tiempo. Gracias, Carmen. Seguramente van a haber muchos comentarios. Vamos a tener otro live más adelante. A las personas que nos se unieron y que les gustó este live, denle que les gustó y síganos en Ya nuestras veo que redes, le gustó. Ozone Yo veo Therapy muchísimo, aquí USA, lo veo. Ozone Therapy USA y Cardio Aguiar.
Un millón de Te gracias felicito. y a ustedes los vemos en el próximo live con muchísima más información de primera mano. Chao. Chao, Carmen.